puro café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso. 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un café cargadito directo al grano desde la legendaria ciudad de Valparaíso, aquí en el confín del mundo, para todo el mundo por internet y las redes sociales. Mis agradecimientos a Terminal Pacífico Sur del puerto de Valparaíso, que hace posible este programa con un encargo, una misión que nos ha hecho su gerente general Francesco Schiaffino, conocer a nuestros personajes, a nuestras figuras porteñas, para que conozcamos otra cara, o a veces la cara más desconocida de Valparaíso. Y bueno, hoy día son dos entrevistados, el hombre y la máquina, o la máquina y el hombre, la cámara y el fotógrafo y la cámara. Se trata de Manuel López, santiaguino radicado en Valparaíso, que llegó a estas tierras y nunca más se fue. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, don Atilio, por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre un oficio tradicional y su rescate. ¿Qué pasaría si usted encuentra un artefacto botado o ahí abandonado? ¿Lo investigaría? Él encontró esta cámara oscura, esta cámara antigua, esta cámara que se usaba en las plazas, y ahí partió la historia. Así es, don Atilio. Esta cámara yo la encontré en el año 2000 aproximadamente. La viuda del fotógrafo la estaba desechando porque no había nadie en la familia que quisiera mantener la tradición. Entonces realmente la estaba botando. Yo pasé por el lugar cuando ella la estaba botando, tuve la suerte y yo ya hacía fotografía desde antes. Entonces vi el valor que tenía, me preocupé de recuperarla y de armar un proyecto que fue venirme a Valparaíso y recuperar el oficio de fotógrafo de plaza acá en Valparaíso, desde el 2005 en adelante. Ya que menciona fechas, ¿le gustaría saber más o menos desde cuándo se conoce, antes que la fotografía, este tema de la cámara oscura? El uso de la cámara oscura viene desde el año 2000 aproximadamente, antes de Cristo, desde la dinastía de Mao Zedong, que fue un jerarca en China, y ese jerarca hizo las investigaciones con respecto al uso de la cámara oscura y la describieron y la ocuparon en los dibujos y en la geografía china. Ellos por eso logran dibujos con perspectiva, porque usan la cámara oscura para realizar sus dibujos del paisaje chino. Explicarle someramente al público que al oscurecer un cuarto o una caja y hacer un orificio, esto captaba la imagen y la proyectaban sobre un fondo o sobre un género, claro, o sobre un espejo, papel, para, dar la, claro, vuelta, para dar la vuelta, y ahí venían los dibujantes y con alta precisión. Claro, así lograban imprimir en cierta medida el paisaje y darle perspectiva y darle realidad, porque en la Europa el paisaje era la casa junto al árbol, junto al personaje, no había una perspectiva en el paisaje. Y luego con el Renacimiento y las investigaciones de Da Vinci, la recopilación que él hace, se logra el uso de la cámara oscura ya en Europa y a partir del Renacimiento. Da Vinci usa la cámara oscura. Sí, Da Vinci la ocupa para la mayoría de sus proyectos. A lo mejor de ahí la perfección de sus figura, dibujos, claro. De ahí supuestamente viene todo su trazo tan perfecto, tan detallado como usted dice. Es decir, que usted recuperó de alguna manera en este aparato 4.000 años de tradición. De uso. De uso. Claro, de uso en cierta medida. Y también recuperé un oficio que le dio vida y que me da vida a mí también a 4 generaciones, porque esta cámara lo más probable es que la haya traído un inmigrante arrancando de la Primera Guerra Mundial a Chile. De ahí desarrolló él su oficio, se la dejó a un chileno, luego ese chileno se la vendió al fotógrafo de Renca y del fotógrafo de Renca yo me lo traje acá a Valparaíso. O sea, ya somos 4 personas que hemos logrado subsistir gracias a un oficio tradicional. Bueno, también le ha ido a él, ha hecho talleres, figura en publicaciones,
y últimamente lo más connotado tal vez es haber participado usted en la película Neruda. Ah, sí, ese fue un privilegio que se dan por esas azares. Yo caminando por acá por Valparaíso me topo con los hermanos Larraín en la calle, ni siquiera los conocía. Y los había escuchado ciertamente por sus producciones, ¿verdad? De Fuga, No y otras producciones que tienen. Pero sus caras o su rostro no los había visto nunca. Entonces ellos se me acercan, yo voy con la cámara de vuelta de un trabajo, se me acercan y me proponen un trabajo en una escena de una película. Y yo les doy mis datos y comento que sí, que participaría. Y así ellos me llaman y me invitan a esta escena de Neruda que se realizó en el Paseo Bulnes en Santiago, el año 2015. Hicieron lo que tú haces con mucha gente, te inmortalizaron. Sí, o sea, más que inmortalizar a mí, inmortalizan el oficio, porque cuando aparece en el cine va un poco retratando la historia, ¿verdad?, de los países. Entonces es como el documento. Cuando un oficio logra aparecer en el cine, queda en la memoria colectiva de la gente, y eso yo agradezco no solo por la aparición de la cámara, sino que por la oportunidad que se le da a los oficios tradicionales de participar de la ejecución de la historia nacional, porque así ha sido desde siempre. O sea, gracias a estos personajes, a los fotógrafos de cajón que recorrieron las playas, los campos, las plazas, los parques, hay registro de las familias chilenas. O sea, y hablar que esto desde fines o mediados de la segunda parte del siglo XIX, ya la cámara empieza a usarse. Claro, a partir del 1930 incluso es un uso frecuente de la cámara, porque era muy caro hacerse una fotografía. Entonces era más caro hacer una fotografía que una pintura. Era más barato ir a un retratista y que lo dibujara que hacerse una fotografía. Entonces estos personajes democratizan la fotografía, la sacan a la calle y la gente en cualquier lugar con su familia en un espacio público se puede retratar sin la necesidad de ir a un estudio fotográfico, que era lo que se habituaba, y la mayoría de esos estudios eran extranjeros, de estadounidenses, franceses, italianos. Entonces los chilenos, uno de los primeros oficios arraigados cercanos a la fotografía que logra practicar el oficio de fotógrafo minutero. Bueno, y pasaron por aquí, por Valparaíso, también grandes fotógrafos mundiales, incluso algunas colecciones de grandes fotos de Valparaíso aparecieron en Buenos Aires. Claro, es decir, esto hay toda una historia. No, de todas maneras. En Buenos Aires yo tuve la suerte de estar el año pasado. Me invitaron a conversar con respecto al tema del oficio fotógrafo minutero en la ciudad de Mercedes. Se hizo un encuentro de fotógrafos minuteros y yo hablé con respecto al oficio de acá. Como yo era el que llevaba más tiempo recuperando el oficio, llegó gente de Brasil, Colombia, Argentina y yo representando acá a Chile, Valparaíso, y fue muy grato eso, ver que Latinoamérica también se preocupa de conservar este tipo de oficio, porque es característico latinoamericano del espacio público. Se ha mantenido de las plazas. Y cuando uno era chico todavía existía este oficio popularmente, no sé, en la Plaza Italia, claro, en las distintas plazas uno iba y se tomaba esta foto por un módico valor. Claro, en las playas, como le comento, en Playa Las Torpederas, existía un fotógrafo que tenía un telón que despegaba un avión justamente torpedero, y ese era el telón, un avión despegando torpedero en la Playa Las Torpederas, y la gente con ese telón se retrataba. Entonces, según el lugar, era el telón. Qué lindo. Claro. Cuéntanos acerca de tu trabajo, tus temas y personajes también que tú has inmortalizado. Lo primordial que me ha pasado con respecto a este oficio que he podido desarrollar, además de estar en la calle y sustentarlo, autosustentarlo, porque esto es un proyecto familiar, personal, familiar, y también de mis amistades, porque son ellos los que me sustentan y me apoyan psicológicamente, se podría decir, ¿verdad? O sea, económicamente es la gente en la calle la que me compra la foto, y gracias a eso yo me sustento. Pero el ir todo el tiempo en esa a contraola, ¿verdad? Porque la tecnología va hacia claro, otro ahora lugar. Todos tienen la selfie y tanta cosa. Entonces esto se ve como algo curioso, totalmente radical.
Ya. Se ve como algo radical. ¿Qué dice el en público espacio. cuando ve la fotografía antigua? Hay gente que lo agradece y eso es lo gratificante. Hay gente que... ¿Y esto tú que además sigues que- utilizando los materiales tradicionales? El papel, un revelador. Claro, el papel, el revelador, los químicos, el fijador. ¿Y el existen agua. en el mercado? Sí existen aún en el mercado. Papel blanco y negro, existe solo un fabricante, que es Ilford. Los otros fabricantes, Kodak, Agfa, ya Qué se han ido lástima, perdiendo. como Claro, de golpe desapareció en el mundo. claro, pero de vuelta está un poco retomando todo el tema de lo análogo, está de nuevo volviendo, y porque se está procurando ver el tema de lo artesanal en la fotografía. ¿Siempre es el retrato la No principal? necesariamente, tengo fotos de paisajes, de mascotas, de un perro muy simpático, que tengo una foto por ahí, que fui a la ex cárcel en Valparaíso a hacer un trabajo para unos niños y el perro me siguió desde la entrada, se puso como posando, como que tenía personalidad y yo puse la cámara, le tomé la foto y resultó yo creo que una de las mejores fotos que tengo, o sea, me han pasado fotos que son excepcionales por azar, como todas las cosas en la vida. O sea, todo fue un azar esto, ¿ah? Es Pero que- el azar y la suerte no existe si uno no aprovecha la oportunidad, que fue lo que tú hiciste. Claro, o sea, yo al menos me levanto con la intención de subirme a un círculo virtuoso todas las mañanas, de estar con gente que me aporte y yo también aportar a esas personas. Esa es mi propuesta todos los días, levantarme y el seguir en esto. Por eso yo creo que van resultando las cosas. ¿Qué opinas tú de Valparaíso? Valparaíso, difícil conversar con respecto a Valparaíso porque hay tantas opiniones que uno de repente tiene que restarse. Yo al menos me resto de opinar sobre Valparaíso. ¿Cómo Yo lo ves? ejecuto, aporto desde mi parte, pero ¿Te veo... gusta? A mí me encanta Valparaíso, por eso estoy acá y trabajo desde acá, pero veo una disputa muy grande. O sea, no existe esa mentalidad que podríamos recuperar, que está en la gente, yo creo, todavía, de hacer de Valparaíso una potencia. Yo creo que la gente en los cerros tiene conciencia de que Valparaíso es una potencia. Lo que pasa es que la gente que viene del exterior a trabajar en Valparaíso no respeta esa conciencia. ¿Dónde ves la potencia? ¿O en qué En cosas? sus características patrimoniales de ejecución de su vida cotidiana. O sea, ver que yo veo como la gente se asombra de personas que van a la feria o van al mercado en un ascensor y saludan desde que salen de su casa hasta que vuelven a entrar a su casa. Eso no se da en otros lados, eso ya se ha perdido en la mayoría de las ciudades. Entonces, esa mancomunión que existe entre la gente de Valparaíso, aunque no se conozca y se salude o exista esa sensación o esa pertenencia, yo creo que Valparaíso tiene futuro. Sí, lo que pasa es que se ha diluido ese futuro por intereses externos a Valparaíso. ¿Qué no te gusta, por ejemplo? No me gusta la utilización política que se hace de Valparaíso. O sea, la política está en todo, ¿verdad? La política está desde los mapuches en Chile, desde que negociaban con los españoles y mantuvieron la tregua. O sea, la política ha estado y va a estar y va a seguir estando, no podemos negarla. ¿El Pero existe Congreso en buena política. Valparaíso qué opina? Pero el Congreso no funciona en Valparaíso. Funciona en Santiago, en calle Compañía. Yo veo todos los días CNN o las noticias y todos los despachos son desde calle Compañía. Está como ajeno, dices tú. Sí, o sea, no está acá como está el Consejo de la Cultura. El Consejo de la Cultura también funciona en Santiago. Acá hay un edificio que muchas veces es un elefante blanco, pero realmente no es una plataforma para gente de Valparaíso, el Consejo de la Cultura en Valparaíso. Y la Armada, por ejemplo. La Armada ha hecho su trabajo, yo creo, en Valparaíso, ha mantenido ASMAR, que es algo importante. ASMAR podría ser un gran aporte en el tema de los ascensores. ASMAR hizo la mantención de los ascensores desde la Hizo creación las de los cápsulas que ascensores. sacaron a los mineros de los 33. Entonces, cosa de potenciar ASMAR y recuperar todos los ascensores. Ah, Yo ¿te creo gusta que- la industria? Sí, por supuesto. El puerto, Sí, de todas maneras, yo creo que el puerto tiene que ser un pilar fundamental como ha sido siempre en Valparaíso. Sí.
su vocación portuaria es esa, para eso se creó Valparaíso. A algunos o sea, no les gusta que los contenedores tapen la vista, por ejemplo. pero se puede buscar otra ubicación a los contenedores y todo tiene solución. Pero el puerto no se puede, no le podemos dar la espalda al puerto si nosotros hemos venido al puerto. O sea, no podemos negar la presencia del puerto si nosotros nos acercamos al puerto. Esto Wanderers. Wander yo creo que es lo que ayudó a Valparaíso a salir del tema del incendio, esa potencia que tiene el porteño. Yo creo que hay ciudades que si le hubiera pasado lo del incendio desaparecen. Pero Valparaíso se mantuvo y es resiliente. Eso me apasiona de Valparaíso, lo admiro a la gente. Admiro a la gente que se incendió, a la gente como el organillero, que se le incendió su casa, que corrió para el cerro con su organillo para arriba, que corrió para el cerro con su organillo para abajo y se mantiene y siguió adelante y sigue siendo tradición y sigue siendo patrimonio. Entonces esa gente para mí es un ejemplo, son héroes porteños, toda esa gente, y esa gente está asociada al Wander, está asociada al puerto, está asociada al Valparaíso, a los ascensores, a la recuperación patrimonial de los ascensores, esa es súper fundamental. Háblame de los ascensores y tu visión. Yo estudié, gracias a Dios, en una escuela taller de restauración que hizo el municipio y ahí estudié con una profesora, Cecilia, que estuvo en el departamento también de acá del municipio y ella nos explicó muy bien que el uso de los ascensores siempre fue como una estación de trenes, ¿verdad? En el ascensor vivía el maquinista, vivía el operador del ascensor y esa tradición y ese patrimonio se perdió. Y además tiene un sentido muy práctico. Nos toca ir muchas veces al Baburiza y como están reparando el ascensor, nos ha costado un mundo llegar, bajar y subir y en el ascensor se hace instantáneamente. Sí, no, de todas maneras, y el patrimonio, como le comento, la tradición de la familia al interior del ascensor es algo fundamental, no se puede excluir a la gente, no puede haber una gentrificación de Valparaíso. Otro héroe. Porque esa gente, de todas maneras, imagínense, esas personas se levantan a las 6:30 de la mañana, se acuestan a las 11 de la noche y están ahí dentro de una máquina todo el día dando un servicio a la comunidad. Y además conversan con el turista, le hablan de sus tradiciones, de cómo es vivir ahí, trabajar ahí. Entonces no hay que excluirlo y hacer de los ascensores espacios de cafetería o de tienda, porque no es la destinación patrimonial del uso de los ascensores. ¿Sí? Los trolebuses. Los trolebuses con suspensores. Son también un aporte al Valparaíso. O sea, yo creo que hay gente que viene solo a andar en trole y en ascensores a Valparaíso. Lo he comprobado, porque yo como trabajo en el espacio público... Ahí te cuentan. Sí, me cuentan sus aventuras en el trole, cómo han subido, a cuántos ascensores han subido, cómo ha sido el viaje, cómo ha sido el tema en el trole. A eso vienen, a vivir las lanchas del Muelle Prat. También es un buen servicio que se presta. Hay gente que no conoce el mar, que nunca han andado en un bote. Hay niños que vienen, muchas veces. ¿Sí? Hay niños que vienen de Santiago y nunca han conocido el mar y nunca han tenido la oportunidad de sentir el movimiento de una ola. Entonces, son temas no solamente de tradición, son temas de educación civil, ciudadana. Son tradiciones que son un aporte a la comunidad. ¿Algún proyecto en carpeta? Recuperar más cámaras de cajón. Tuve la suerte, como usted comentaba en esa película de Neruda, de llevar el cajón mío, pero además llevar un cajón que era del profesor Eduardo Cub, que él es fotógrafo también, de acá de la Universidad de Valparaíso. Él es científico, sí, pero se dedica al tema de la fotografía, y él tiene un cajón minútero. Me lo facilitó, le hicimos una ficha técnica, lo restauramos, lo medimos, vimos el tipo de lente. Una ficha técnica. ¿Podrían haber más de estos cajones? Hay más de estos cajones, entonces en eso estoy en esa investigación. Claro, si tiene uno que te dice. De todas maneras, y eso que pasó con este cajón, que lo estaban botando, no es algo tan descabellado, porque llegó una señora al Paseo Yugoslavo, que su padre había sido fotógrafo de esto, y el cajón lo pusieron en el jardín de la casa y le pusieron un macetero y lo regaron hasta que se pudrió el cajón. O sea, de que la gente no valora las tradiciones familiares y no valora el patrimonio, no es algo que haya pasado solo con este cajón, ha pasado con otros cajones.
Entonces sería súper importante que si hay gente que tiene en su poder cajones, telones, se acerque a la página de internet fotografominutero.blogspot.com y ahí ver la forma de recuperarlo, hacer una ficha técnica, y ya con una ficha técnica, teniendo anotado el número de serie en lente, se identifica el mueble y ya ese mueble adquiere un valor patrimonial, se puede hacer una ficha como corresponde. ¿Fe en el futuro? Sí, de todas maneras. Conversamos delante, esto resulta gracias a la constancia. O sea, eso es lo que es el motor de esto, la constancia. Solo eso y el apoyo de la gente. El apoyo de la gente en el espacio público. Hay gente que se emociona con el trabajo que yo hago. Y eso para mí es fundamental. Hay gente que me he topado con gente que me persigue en la calle con un negativo porque cree que el único mecanismo de recuperar un negativo de este tipo es este. No entiende o no tiene el concepto que se puede escanear y hacer una copia de ese negativo, sino que cree que el único mecanismo es este. Entonces un abuelito en particular me persiguió por la plaza Sotomayor con su negativo y me dijo: caballero, ¿usted me haría una copia de este negativo? Y dije: sí, por supuesto. Me paré, saqué los químicos, eché a andar la cámara, le hice la foto y el abuelito se emocionó porque era el negativo de su esposa que estaba fallecida y él solo tenía el negativo, no tenía el positivo de la imagen de su señora. Entonces fue para los dos emocionante porque uno recupera familia. Sí, eso. Manuel López, no sabes la alegría que nos da recibirte aquí en este establecimiento. ¿Qué te pareció? Sí, muy buena la acogida, muy rico el café, muy buena la conversación y eso, como le comentaba. Bueno, y tú nos vas a ayudar ahora, vas a hacer el nexo para traer al manicero, al organillero, al afilador de cuchillo, en fin, a tantos personajes típicos de nuestro puerto. Que puedan contar su historia, que puedan mostrar. Hay gente muy valiosa acá en Valparaíso. Nosotros no nos hemos dado el tiempo de muchas veces ponerlo en valor o colocarlo en una buena vitrina, ¿verdad? Pero hay gente que está fabricando organillos. O sea, los alemanes fabrican organillos. Entonces, que haya un chileno en el Cerro Barón haciendo organillos, para mí es un orgullo. O don Claudio, como le comentaba, don Claudio, que sea organillero y que lleve tantos años con el único organillo en Chile que se transporta al hombro. Pues si usted se ha dado cuenta, don Claudio anda con el organillo al hombro, no anda con el organillo arriba de un coche de guagua como andan los otros organilleros con ruedas. Él es el único que anda con un báculo y transporta su organillo al hombro por los cerros de Valparaíso. Yo creo que más héroe que eso no puede ser. O sea, es un instrumento que está pesando 40 kilos. No es poca cosa. Tenemos mucho por conocer. Sí, tenemos Salud. mucho. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, difunda esta entrevista con los colegios, a los niños, las redes sociales, para ir conociendo este verdadero patrimonio vivo como son nuestros ciudadanos y sus quehaceres. Y reitero mi agradecimiento a Terminal Pacífico Sur por hacer posible esta sección. Gracias, Manuel. Muchas gracias a usted, don Aquila. Puro café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso. 16 años junto a Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.